La votación por parte de la mujer aportó para los derechos de estas mismas, pero aún así no todos sus derechos se han hecho valer. Por eso continuamos luchando por la igualdad. El feminismo ha luchado por la igualdad de salarios, capacitación profesional y la modificación de los derechos de las mujeres. En la segunda mitad del siglo XX, las feministas cambiaron su discurso de igualdad de género a las diferencias de estos dos que los hacen especiales sin inferioridad. La mujer ha luchado por intervención política, consiguiéndolo en 1950. Sin embargo, todavía la participación sigue siendo baja. En el caso de Colombia, no supera el 22%. La condición de ciudadanía era dada a personas con estudio, lo cual generaba exclusión a las mujeres. Este pensamiento se mantuvo en mediados del siglo XX. Además, se consideraba que el hombre debía cuidar a su esposa y ella tenía que obedecerlo. De igual manera, los bienes familiares pertenecían a él. A pesar de los avances, Colombia fue una de las últimas naciones en aprobar el sufragio femenino. En el siglo XX, la mujer le fue permitido participar en procesos políticos y sociales, en los cuales defendían las buenas condiciones de los campesinos y obreros. En 1932 fue presentado el proyecto de régimen de capitulaciones matrimoniales, el cual daba libertad a la mujer decidir su vínculo matrimonial, ya sea el Estado o la Iglesia. En 1934, la mujer podría tener el manejo de los bienes matrimoniales y las propiedades. También lograron acceder a la educación, tanto en el colegio como a la universidad. En 1954 se permitió la participación en el plebiscito de 1957 y en 1962 se trabajó la igualdad de condición laboral, aunque todavía se evidenciaba retos. En Colombia la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la de los hombres. Es por eso que todavía siguen las luchas feministas, aunque cabe resaltar que últimamente las mujeres tienen más valor que antes en la sociedad, creyendo las individuos capaces de tomar decisiones por sí mismas. Según las feministas, los medios de comunicación han vendido una imagen a la sociedad de la familia perfecta, enseñando a la mujer como calmada y obediente. Gracias a la lucha feminista hay equidad de género, logrando transformar el concepto de mujer sumisa. Ahora, la mujer tiene todo el derecho de velar por su hogar económicamente, realizando múltiples actividades, aun siendo madre y esposa. Por otro lado, nuevas relaciones de género relacionadas con la comunidad LGBTI, quienes luchan constantemente por sus derechos. La comunidad LGBTI sigue luchando por sus derechos como la aprobación de la unión civil entre personas del mismo sexo. Se ha practicado principalmente en Europa Occidental y en algunos países como Estados Unidos, aunque sigue habiendo discriminación a esta comunidad. En América Latina ya es permitida esta unión, pero esta sigue siendo rechazada por cierto grupo de personas. En Colombia se ha venido estableciendo algunos derechos a la comunidad LGBTI y se ha aprobado el matrimonio igualitario, sin que ningún notario pueda negarse a celebrarlo. Las personas que pertenecen a esta comunidad pueden vestir como deseen y asistir a eventos culturales con el derecho de ser tratados igual. Latinoamérica ha hecho parte de grandes movimientos sociales debido a la pobreza e injusticia que se vive en este lugar. Un movimiento social es una comunidad, ya que comparten principios y asimismo sistemas de pensamiento luchando por las mismas ideas. Una persona hace parte del movimiento social gracias a la influencia de varios factores, ya sea la lucha por la desigualdad, una injusticia y la esperanza de que esa desigualdad pueda cambiar a través del movimiento social. Los movimientos sociales se hacen para la motivación a la lucha para superar condiciones de injusticia, ya que de manera individual hace poca repercusión. Debido a que cada movimiento social lucha por diferentes aspectos, estos se clasifican en dos grupos. Los viejos movimientos sociales que se enfocan en los derechos de los obreros y su mejoramiento de condiciones de vida, dando fin a la explotación laboral. Los nuevos movimientos sociales. Su objetivo es lograr cambios en el sistema político, económico y social, utilizando mecanismos de protesta como la rebeldía civil, estableciendo desobediencia a las leyes que consideran arbitrarias y nocivas.
Movimientos étnicos. Se conforman por indígenas y afrodescendientes que luchan por sus derechos como la inclusión social y la participación política, además del derecho de la tierra y la defensa de sus tradiciones y culturas. Feministas denuncian la desigualdad social que se ha visto desde hace mucho tiempo y la figura del hombre como mandatario. Busca la equidad en todas las dimensiones de la sociedad y el acceso a participación política tanto la igualdad de salario. Movimientos ecologistas. Exigen el cambio de prácticas que atentan con la calidad del medio ambiente establecidas por el modelo de producción neoliberal. Los efectos de la industria, la explotación de recursos y la creación de patentes sobre alimentos son términos que se quieren eliminar. Los movimientos sociales en América Latina. Personas como indígenas, campesinos, políticos, etc., su principal forma de organización son los movimientos sociales. Bueno, en Colombia se basaron de ideologías de procesos políticos de Europa del siglo XIX. Y manifestaron ideas como la libertad de pensamiento y fraternidad de la sociedad. Colombia logró independizarse de la corona española, pero luego de esto hubo otro tipo de problemas que fue por los grupos de élite que colocaron el poder sobre las tierras y riquezas. Bueno, debido a esto también aparecieron los primeros movimientos sociales que fueron realizados por los artesanos para la protección de la economía y el fin a que querían llegar era que dejaran de disminuir su trabajo y le dieran un valor más importante. También en Colombia apoyaron las causas como el fin de la esclavitud y con candidatos para sentirse más representados. El anarquismo y el movimiento obrero. Bueno, esto fue un movimiento social obrero que buscaba llegar a un punto ético y político para poder vivir sin reglas externas y sin un Estado que los controlara. El objetivo era la desaparición del Estado. Campesinos sin tierra. Bueno, en el siglo XX los países latinoamericanos en su mayoría eran rurales, pero las tierras eran poseídas por los poderosos y la iglesia. Los campesinos no tenían derecho a poseer ninguna de estas tierras, solo podían trabajar y además no valoraban el trabajo que hacían allí. Bueno, para cambiar esto estuvo la Revolución Mexicana, que le dio fin y permitió que los campesinos e indígenas tuvieran la tierra que les correspondía por derecho. Estudiantes y sus reivindicaciones. Bueno, a principios del siglo XX América Latina era llena de desigualdad y pobreza. Pero bueno, los jóvenes de esta época querían hacer un cambio a la injusticia social. Bueno, primero ocurrió en una universidad de Argentina donde querían otro tipo de educación que no fuera por parte de la Iglesia Católica. Este movimiento estudiantil se expandió a otros sectores, no solo académicos, para poder parar el racismo, fascismo y clasismo. Obreros del mundo unido. Bueno, la revolución industrial de Europa también impulsó a los latinoamericanos y gracias a esto empezaron a fomentar las industrias textil, de alimentos y de manufactura. Por esta época los países tenían crecimiento de obra asalariada y avanzó aún más con la llegada de inmigrantes con ideas socialistas, sindicalistas y anarquistas, donde gracias a esto hubieron los primeros sindicatos obreros donde lucharon por los derechos laborales. Movimientos indígenas latinoamericanos. Bueno, algunos de los más importantes fueron las protestas por tierra, trabajo, salud, libertad, democracia, etc. Y también está la protesta de México por la deforestación de sus territorios, la pobreza y la falta de participación política. Guerrillas latinoamericanas. Bueno, la revolución cubana, encabezada por militares y campesinos de la mano de el Che Guevara,
quien fue que planteó la teoría foquista, que consistía en que la revolución en un país surge a partir de la formación de la guerrilla y la lucha revolucionaria. Bueno, gracias a esto, otros países decidieron crear guerrillas para superar la desigualdad. Movimientos sociales de la actualidad. Bueno, algunos movimientos actuales son protección de los recursos, derecho a la tierra, derechos humanos y derechos a la mujer. Lucha feminista. Bueno, los movimientos feministas critican la organización patriarcal y busca acabar con la opresión sobre la mujer. Este busca un cambio global sobre el empoderamiento para otorgar liderazgo a la mujer. La defensa del ambiente. Bueno, hay varios tipos. Primero, de la perspectiva política y económica, que son los problemas como pobreza extrema y marginalidad. Segundo, comunidades ancestrales en donde la tierra es vista como un ser vivo que merece respeto y derechos. Y la última, los movimientos ecologistas, que hacen énfasis en problemáticas ecológicas. Cambios sociales en América. Bueno, se crearon 3 reformas que son la reforma de choque, que son de medidas temporales para afrontar crisis inesperadas con soluciones inmediatas. Y luego las reformas graduales, que son las decisiones políticas y económicas para incrementarse en largos periodos de tiempo. Y por último, las reformas estructurales, que influyen profundamente en una sociedad e implican cambios. Reforma y desigualdad en Latinoamérica. El problema fundamental de Latinoamérica son los problemas inequitativos de acumulación de riqueza, que hace que los recursos económicos no lleguen a los habitantes. Bueno, clases de reformas. Está la reforma desde arriba hacia abajo, que son construidas por el gobierno con procedimientos legales y decretos. Y la reforma desde abajo hacia arriba, que surgen como iniciativa del pueblo con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. Transformaciones liberales en el siglo XIX. Las personas empezaron a defender sus intereses económicos de las viejas estructuras del poder colonial que aún existían en el ámbito social, político y económico. El poder de las oligarquías y las dictaduras del siglo XIX. Bueno, las oligarquías denominaban la economía y la política, es decir, la estructuraban al igual que el crecimiento económico de una sociedad. Populismo en Latinoamérica. Bueno, en el gobierno populista había un líder que manejaba un discurso en favor de trabajadores, campesinos, mujeres y niños en condiciones de pobreza. En sí alentaba a todos los sectores sociales. Víctimas y dictaduras en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, los países latinoamericanos tuvieron un gran crecimiento económico debido a la instauración de importaciones para fomentar la producción nacional. Hubieron varias dictaduras en Latinoamérica, como fue la de Chile, una de las más violentas, que empezó con golpe de Estado. El neoliberalismo en la década del 90. Fue llamada la década perdida, ya que las elevadas tasas de intereses impidieron que muchos países pudieran pagar la deuda externa y que algunos incluso la refinanciaran. De la economía y la producción. Neoliberalismo y reformas sociales denominadas internacionales. Bueno, el neoliberalismo permitió la acumulación de riqueza que se vio reflejada en el PIB de los países, gracias a la reconversión industrial e innovación tecnológica. La pobreza que no cede. Por el modelo neoliberal no aumentaron los empleos ni la distribución de ingresos, y al no hacer esto todo sigue siendo desigual